ya ese tema, un tema pendiente que en la contienda pasada, la contienda electoral, todos los candidatos hablaban de reformas a la Constitución. El método, la forma, la pregunta del $1.000.000. Vamos a ahondar el tema para poder entender un poquito más de esto. Está con nosotros el procurador de la Administración, el profesor Rigoberto González Montenegro. Profesor, ¿cómo está? Bien, gracias por lo de profesor, que eso es lo que siempre me he sentido. Por acompañarnos, procurador. A ver, piedra medular, lo ha dicho el presidente electo Laurentino Cortizo, va a salir de la mesa de concertación. Correcto. En primera instancia ya había una posición por parte de un gremio beligerante como la Cámara de Comercio. Decirle al presidente actual, Varela, bueno, convoca a la Asamblea para reformas constitucionales y luego entonces que la otra Asamblea entrante del 1 de julio pues termine de ratificarla. Ya el presidente ha dicho que él va a convocar sesiones, pero este tema no, porque requiere de mayor análisis y mayor consenso. Empecemos por este punto. Sí. Antes de responder a tu pregunta, hago esta breve introducción. Ya nuestro país ha experimentado todo lo que se puede experimentar en cambios y reformas constitucionales. Y lo digo porque una mirada nos dice a nosotros que cuando estuvimos unidos a Colombia, en la época que fuimos un Estado federal, tuvimos 6 constituciones de signos federales y todas esas constituciones establecían como método de reforma la llamada Asamblea Constituyente. No eso de paralela, Asamblea Constituyente. Y cada periodo del presidente de aquella época que terminaba, el que venía cambiaba la Constitución, ¿sí? Utilizando esa vía democrática, legítima y pacífica. Y en nuestra era republicana hemos ensayado lo que se puede ensayar en ese tipo de temas. Hemos tenido asambleas constituyentes, originarias, y hemos tenido procesos de reformas con procura a reformar la Constitución. Y esta actual Constitución ha sido reformada en la mayoría de las veces siguiendo la cláusula de reforma salvo las reformas que se le introdujeron en 1983. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la experiencia y tenemos las opciones. La coyuntura que nos encontramos una vez más, porque acordémonos que esto no es nuevo, una vez más volvemos a enfrentarnos al gran dilema, reformas o cambio constitucional. Y cuando digo cambio constitucional es si hay que cambiar totalmente la Constitución. Ese es el gran dilema. Y ese gran dilema pasa por algo que es ineludible, los consensos. Y los consensos son los que van a determinar el camino a seguir. En el momento actual se están hablando de reformas constitucionales. Para reformar la Constitución, la respuesta está aquí. Son 3 vías. Este primer momento es en el que nos encontramos. Hay una asamblea que está por terminar su periodo. Los actuales diputados terminan su periodo el 30 de junio, a pesar que las sesiones ordinarias ya terminaron. Y pensemos que hubiese un consenso para que lo que se está debatiendo en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo digan, vamos a reformar la Constitución a través de esa vía. Por lo tanto, el presidente actual tendría que convocar sesiones extraordinarias e incluir el tema de la reforma para que esta asamblea las apruebe. Pensemos que el consenso implica que las van a aprobar. Y la próxima asamblea que está por iniciar ahora el 1 de julio es la que tendría que recibir esas propuestas de reforma, aprobarlas o no. Y las otras vías son las otras que están ahí en la Constitución, que si me haces la pregunta te la puedo hacer. Pero lo fundamental es eso, Icara. Si se va a optar por reformar la Constitución, nosotros nos vamos a inventar el procedimiento, porque el procedimiento está aquí. ¿Reformas puntuales o una nueva carta? ¿Cómo lo ve? Bueno, precisamente por eso decía el dilema en el que nos encontramos. Si me dicen que es una nueva carta, una nueva Constitución, partimos del supuesto que se va a derogar esta Constitución. Es como hacer una nueva casa. Tú no vas a hacer una nueva casa sobre los escombros de lo que está. Tú la quitas, limpias y haces una nueva. Bueno, eso es cambiar la Constitución, derogar. Pero si lo que vamos a modificarla, la vía nos dice que sí se puede modificar. Y ahí es donde vienen reformas puntuales. Que cuando he leído este documento... ¿De la concertación? Sí, son reformas muy puntuales sobre lo que se ha estado discutiendo. Ahí hay una norma que se está proponiendo que me parece muy acertada, que es definir nuestro Estado como un Estado social de derecho. No es porque ya no lo seamos, ya están ahí los derechos sociales, pero calificar nuestro Estado nos está indicando, ojo, esto es un país con mucha desigualdad.
Esto es un país que nos estamos olvidando que Panamá no es la cinta costera, no son los edificios, no son las grandes obras. Panamá son la gente. Y la gente que está viviendo aquí, mucha gente, está en una situación de pobreza y extrema pobreza. Y entonces por eso entiendo esa parte. Y los otros son reformas muy puntuales sobre temas institucionales que son necesarias. Es necesario fortalecer las instituciones y creo, cuando he visto las propuestas que van en esa dirección. Usted ha dado en el clavo con un punto importante, que es el tema de la desigualdad en este país. Pero esto va ligado al tema de la justicia. Sí, claro que sí. En materia de justicia, para el procurador, ¿qué sería lo puntual que debería ajustarse en esos futuros cambios? Lo que yo puedo decir ya se ha dicho. O sea, yo no voy a inventar nada. Lo que sí se puede es mejorar las propuestas. Acordémonos, ¿por qué se da la creación del Pacto de Estado por la Justicia? Cuando el sistema tiene una de sus grandes crisis, ¿sí? Y sale un magistrado de la Corte en aquella época que dice aquí hay ciertos grados de corrupción y eso hizo una eclosión en nuestro país. Y la opción, ¿cuál fue del presidente de aquella época? Hacer un llamado a distintos sectores de la sociedad y conformarlo con ciertas instituciones que tienen que ver con la administración de justicia para buscar respuestas que no se encontraban en la Constitución. ¿Sí? Igual, lo de la concertación nacional también es un espacio que nos hemos dado los panameños para buscar respuestas que dentro de la Constitución ya no encontramos. Entonces, esos son signos que nos indican a nosotros que si las instituciones que están en la Constitución, a través de ellas no estamos encontrando las respuestas que necesita la sociedad, se imponen las reformas constitucionales. Y una de esas que se ha propuesto para responderte de manera concreta a la pregunta es el método de selección de los magistrados de la Corte y obviamente también de quienes ocupen los cargos de procuradores, sea general, sea de la administración. Hacerlo más participativo, hacerlo más transparente, de manera tal que se adopte un mecanismo que permita que la selección se elimine lo más que se puedan los intereses políticos con respecto a quienes se van a designar, que nunca se van a poder eliminar del todo. La realidad nos ha dicho otra cosa. Bueno, pero es que tu pregunta, tu inquietud me lleva a lo otro. También nos hemos estado olvidando, hemos estado pasando por alto, que las normas son importantes, las leyes son necesarias, pero no suficientes. En Panamá, lo he dicho en otras ocasiones, si así aquí se cumpliera la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad, y termino hasta allí, este sería un paraíso, porque nosotros ya tenemos todas las normas. Te voy a poner un ejemplo. Aquí se dice que el presidente tiene muchos poderes. Sí, los tiene. Exacerbado, pero si no funcionan las instituciones de control, traerá como resultado que no se trata de muchos o pocos poderes. Es que las instituciones de control no funcionan. ¿Y quiénes son las personas o quiénes son los que hacen funcionar las instituciones? Nosotros, los seres humanos. Y el tema es ese, cuando no se tiene una conciencia clara de la responsabilidad que implica ocupar cargos en la administración del Estado, cualquiera que ella sea. Y una de las primeras responsabilidades es tomar conciencia que las instituciones tienen que funcionar aún cuando el que tú tienes que llamarle la atención, aun cuando el que tú tienes que ejercer los mecanismos de controles, sea el que tenga el poder, porque tú también lo tienes. Ese es el tema. Mire el caso, para no salirme de la línea, un ejecutivo que es el que presiona directamente con el presupuesto a los otros órganos del Estado. Bueno, y eso lo vimos con la Asamblea Nacional de Diputados. Y eso es uno de los temas que se ha ido discutiendo. Fíjese, eso del presupuesto, por ejemplo, que está en la Constitución. Ahí dice, desde 1983, que el órgano judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General, elaboran su presupuesto, ni siquiera dice proyecto de presupuesto, y le dice la norma, y se lo envías al Ejecutivo para que lo incluya en el proyecto de presupuesto. Eso no se cumple porque cuando lo recibe el Ejecutivo, ¿qué hace? Lo recorta. Lo recorta. Se supone que la realidad de cada uno de estos órganos del Estado son los que deben elaborar su presupuesto para que sea ante la Asamblea Nacional donde se vaya a debatir los posibles recortes. Pero al final termina como cenicienta, profesor. Bueno, porque se le sigue dando... Y bueno, te suelto poquito dependiendo cómo me cae. Se le sigue dando el mismo tratamiento como si esa norma en la Constitución no estuviese. Y eso está desde 1983. Por eso digo que en última instancia, y no es que no crean en la reforma, en última instancia a veces el problema no está en la reforma, sino que sean efectivas, que se cumplan. En la gente que se nombra allí para poder hacer valer
hacer valer lo que allí está establecido. ¿Cómo es posible que para evitar esa incidencia que pueda tener el Ejecutivo en el problema del presupuesto que se le debe dar a la Administración de Justicia, lo manejan como si fuera una institución más donde... O sea, ¿usted se imagina un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que llega al Ministerio de Economía y Finanzas y a veces no lo recibe el ministro? Y esto no es una crítica gratuita. Y ya le han hecho los recortes y el presidente de la Corte o la Procuradora General, en mi caso el Procurador de la Administración, cuando llegamos ahí, ya los recortes se han hecho, no te dan ni siquiera la oportunidad de sustentar el por qué tú has elaborado y has propuesto un presupuesto que cumpla con un mínimo las necesidades que tenemos las instituciones. Ojo, con esto no estoy diciendo, no lo puedo decir, que el presupuesto tiene que volcarse todo hacia la Administración de Justicia, que hay otros problemas de carácter social que requieren igual o mayor atención. Pero lo que quiero decir es que si las reglas están ahí, como mínimo que se cumplan, y hay que darle el respeto que entraña ser un magistrado de la Corte, magistrado presidente, que elabora su presupuesto y que cuando llega ya el presupuesto está recortado. Entremos al órgano legislativo, con este proyecto de borrador posible. 71 diputados. Mire, hubo propuestas incluso en la contienda pasada de reducirlo a 50. Sí. ¿Cómo lo ve el procurador? Mire, es un tema que tiene algunos ribetes políticos, pero no me impide dar una opinión, ¿sí? Nosotros apenas somos 4 millones de personas. 4.8. Sí, un poquito de 4 millones de personas. Y la pregunta que uno se tiene que formular es si un país como este necesita una asamblea con tantos diputados. Y voy a decir algo que ya me ha causado algún tipo de diferencia, pero uno tiene que ser como mínimo coherente con sus posiciones. Si yo tuviera la oportunidad de introducirle una modificación a la Constitución, yo eliminaría la figura del suplente. ¿Por qué yo eliminaría la figura del suplente de los diputados? Oiga, si a mí me escogen de diputado, es como cuando a mí me nombran en la empresa privada y voy a trabajar. Yo no tengo un suplente para que cuando yo, por razón que sea, voy a mandar a mi suplente. No, usted fue elegido, en este caso, para ser diputado, para que vaya a cumplir con sus responsabilidades. ¿Qué es eso de suplente? ¿Para qué? Entonces, es una de las distorsiones, en mi opinión, y lo digo con todo respeto, porque esto no, el problema es que cuando uno habla de eso hay personas que lo personalizan y dicen, mira, ya está el procurador queriéndonos quitar esto. No, es que eso, los cargos públicos no son de las personas. Y vuelvo a esto, se puede buscar una fórmula que perfectamente el país se pueda ver representado con menos diputados de los que existen. Pero el tema pero pensemos que los 71 estén a la altura y cumplan con lo mínimo que dice la Constitución. La Asamblea cumpliría eficazmente con lo que ya está configurado allí. Lo que dice la Constitución, que es clara, como mandato para el órgano legislativo. Pero el órgano legislativo lo que está es ahora mismo los diputados en el tema de sus circuitos y supuestamente gestionando para sus circuitos y que siguió la OGECIN, el cajón del muertito, el tanque de gas. Y nos hemos olvidado que para eso está el representante de corregimiento, para eso están los alcaldes, para eso están las juntas comunales, pero por eso digo, lo que pasa, Icar, que uno tiene que tratar de entender que estos son ciclos, ¿sí?, que a través del tiempo se han ido distorsionando hasta llegar al momento en el que nos encontramos, que mucha gente ya no cree en las instituciones, no cree en las personas que están en las instituciones, en parte precisamente porque hemos distorsionado la razón de ser de las instituciones, ¿sí? Y con esto no digo que sea un problema de las autoridades actuales, por eso digo que es un ciclo que ha traído como resultado en el momento en el que nos encontramos. Un cambio constitucional que establezca la forma de escoger a los diputados. ¿Acabaría con esto? ¿Con el clientelismo? ¿Con planillas, con nombramientos a discreción y con salarios a discreción, procurador? Y claro, ya todos los métodos de escoger a los diputados los hemos ensayado. Aquí en una época, antes del golpe de Estado de 1968, los diputados se escogían, algunos a nivel provincial o a nivel nacional. No había la configuración de los circuitos que hay hoy día. Hoy día
se han ensayado distintos momentos. Acordémonos que esta historia de la actual Constitución comenzó con los representantes de corregimiento, después se reformó y se incluyeron los diputados, los legisladores a nivel provincial, y después ahora cambiaron el tema de los circuitos, donde las provincias tienen la posibilidad de contar con un número mínimo de diputados que lo representen en la Asamblea. Con los resultados que tenemos hoy en día. Pero el tema sigue siendo el mismo. El funcionamiento de las instituciones que se sustenta en el tema de la credibilidad. Ese tema, por el momento, y un momento también el tema de la famosa coraza que tiene para las investigaciones. Un Ministerio Público, ¿por qué el Ministerio Público, Procurador, y quiero aprovechar rapidito, ha tenido tropiezos en estas investigaciones? Mire, uno tiene que verlo de manera integral, Primero, la gran cantidad de casos que tuvieron que investigar, que abrir, y que llega un momento que con la institución que tenías no tienes la capacidad en un tiempo relativamente corto de dar las respuestas oportunas. Por otro lado, acordémonos que muchos de esos casos implicaban figuras de alto nivel, tanto en lo político como en lo económico. Y eso también trae como resultado, en una forma u otra, que se utilicen esos mecanismos, a veces más que para acelerar las investigaciones, para ponerles obstáculos. Y no estoy diciendo y cuestionando el derecho de la defensa que tienen todas las personas. Por otra parte, a veces las mismas normas jurídicas, ¿sí?, que no permiten que sean más eficaces los jueces o los fiscales en la respuesta que la sociedad espera de aclarar ciertos casos que están en el tema de la posibilidad de actos delictivos. Y a veces también uno tiene que cuestionar el mismo factor humano, ¿sí?, la disposición que uno tiene para cumplir dentro de un tiempo determinado las competencias que eso entraña. Entonces, cuando uno ve todo eso en un marco, sí, hay un sector de la ciudadanía, no puedo decirse muchos o pocos, a veces parecieran que son muchos porque se manejan en las redes sociales, que han cuestionado fuertemente al Ministerio Público. Pero ¿qué es lo que termina la otra parte? Que cuando el Ministerio Público hace rendición de cuentas, es como si no hubiese dicho nada. Aquí se han cautelado grandes sumas de dinero, otros a través de los acuerdos han devuelto grandes sumas de dinero. Sí. Otros están encausados, otros procesos todavía están abiertos. Lo que quiero decir, Icare, es que a veces aquí la gente, cuando hablan sobre ciertos temas, es como si aquí no se hubiese hecho nada. Uno podrá cuestionar que no se ha hecho lo suficiente, pero lo que no se puede cuestionar es que el Ministerio Público no ha hecho nada. Allá hay fiscales que trabajan más allá de las horas que nos exigen la ley y exponiéndose. Y uno después pareciera que ellos no han hecho nada. Sí han hecho su trabajo. Lo que pasa es que uno debe entender que hay gente con cierto poder económico que a través de los medios de comunicación, y no quiero hacer una crítica negativa, tienen la posibilidad de también resolver los casos. Los casos se pueden ver de dos maneras. Lo que ocurre realmente en las instancias judiciales y lo que ocurre cuando se llevan a los medios. Sí, la parte mediática. Sí, mediática. Y de ahí la frase que los tiempos de la justicia no son iguales a los tiempos mediáticos. Exactamente. Desde el punto de vista de una reforma a la Constitución, ¿cómo podemos hacer más viable, más expedito, mucho más activo un actuar de un Ministerio Público? Bueno, miren, y por eso digo, a veces el tema no es tanto de reformar la Constitución, sino hacer cumplir lo que ya existe. Hace poco, en el Pacto de Estado por la Justicia, una extraordinaria funcionaria del órgano judicial de la Corte Suprema que tiene que ver con esto del presupuesto, le hizo una presentación a todos los candidatos que fueron, ¿sí?, al Pacto de Estado cuando debatimos esto. E hicieron una presentación ahí donde nos decía, y nos comparaban, entre otras cosas, con Costa Rica. Costa Rica y Panamá tienen más o menos la misma cantidad de habitantes, pero allá hay más jueces y más fiscales y más presupuestos que lo que tenemos aquí. Entonces, parte de la respuesta pudiera estar por allí, que hoy día, como hay tantos casos, no se ha aumentado el número necesario que requiere la Administración de Justicia para afrontar esas grandes causas que se están llevando a cabo. Y usted se puede encontrar que hay fiscales que tienen que manejar 30, 40, 50 casos con términos reducidos y es difícil dar una respuesta oportuna. ¿Y quién da ese recurso para ampliar esa capacidad? Volvemos al mismo círculo, que el órgano judicial, el Ministerio Público, piden su presupuesto, acuerda sus realidades, pero alguien que no conoce esas realidades le recorta esos presupuestos y parte del problema, no digo que es todo,
puede estar allí, ¿sí? Que no se asignan la cantidad de presupuesto. Uno de los cuestionamientos que se ha hecho, se aprobó la ley de carrera judicial, una gran ley de carrera judicial. Estuvieron mendigando el dinero para poderla y en marcha. eso molesta, ¿sí? Para que eso se pueda hacer eficaz se requiere dinero. No podemos pedirle a nuestra administración de justicia una justicia de primera con presupuestos de segunda. Sigo en el legislativo. Vimos veces atrás la actuación de un contralor. Se despierta ya las postrimerías del gobierno y dice, hay un tema con las planillas, viene la Asamblea, presenta un recurso ante la Corte. O sea, ¿cómo podemos nosotros, como Estado, dotar una vigilancia mucho más contundente de un contralor para estos temas? Miren, hay que decir algo, Ícaro, y también lo digo con la responsabilidad, porque hay personas que han querido restarme legitimidad en mi trabajo, porque es cierto, yo aparezco en una de las planillas de la todavía diputada Ana Matilde Gómez. Y eso no me impidió a mí, porque no hay nada que ocultar, porque no, en ese caso, en la práctica privada, cuando yo me encontraba, fue cuando me contacta para que yo fuese uno de los profesionales con los cuales ella contar, que en un principio yo no estuve cobrando por un centavo, pero traigo esta colación por lo siguiente. Cuando esto salió a relucir, ahí están los medios, cada vez que me preguntaban qué era lo que yo decía, transparencia, rendición de cuentas. Todas las instituciones del Estado, incluyendo obviamente la Asamblea, tiene que hacer rendición de cuentas. El problema en última instancia no está en los dineros que se te asignen, sino en la justificación de cómo los utiliza. Y si desde el día 1 tú eres transparente y la gente sabe cuánto le asignaron las instituciones, a quiénes están nombrando, a qué los están dedicando, ahí está el control. Porque la transparencia comienza por allí, que tienes que subir a un sitio los dineros, cómo tú los estás utilizando. Y comienzan los primeros controles. Porque esto de las planillas sale a relucir no por las instituciones, sino por los medios de comunicación. Por una investigación. Que hacen las investigaciones. Entonces, por eso trae toda esta distorsión, que cuando vas a hacer rendición de cuentas es porque ya te ves obligado a hacerlo. Pero mire lo que hace la actual Asamblea. Presentó un recurso ante la Corte. Acaba de fallar la Corte. Sí, y ese es parte del problema, que no lo decía hace un momento. Miren, servidor público no puede ser cualquier persona, y no lo digo en un sentido peyorativo. Tienen que ser personas que tengan un compromiso, que entiendan que cuando tú llegas a un cargo público, tú tienes que servir a la comunidad y que por lo tanto no utilices los cargos en beneficio propio. Eso es lo que hemos tratado de señalar desde cuando nosotros llegamos a la Procuraduría de la Administración. No utilizar los cargos en beneficio propio. Y parte del problema es cuando manejas presupuestos que no quieres rendir cuenta para poderlo utilizar a mi manera como si fuera una finca particular y yo nombrar al que me da la gana sin tener que esa persona saber qué es lo que están haciendo. Y por ahí comienzan los problemas de los cuestionamientos de la ciudadanía. Y eso lleva a lo otro. Como hay personas que están pasando problemas, que al día de hoy, quizás tú y yo estamos conversando aquí, no han desayunado y no saben si van a almorzar, y sin embargo están utilizando millones de dólares en casos y situaciones que nadie sabe para qué los usan. Recapitulando, procurador, entonces, cambios hay que hacerlo. Usted me dice, bueno, las leyes están ahí, simplemente hay que cumplirlas. Bueno, me haces la pregunta, la respuesta concreta. Yo soy de los que creo en que lo peor que podemos hacer no hacer nada. Y si la opción en este momento, a través de la concertación nacional, por el trabajo que están haciendo, es introducirle nuevamente reformas a la Constitución, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque jurídica y constitucionalmente eso es lo que nuestro sistema requiere para mejorar, para perfeccionar y para hacer más fuertes nuestras instituciones y para que los ciudadanos tengan mayores vías de participación en los mecanismos de control de la manera como se administra el Estado. En la contienda pasada todo el mundo dijo, toda la ciudadanía, cambios en la Constitución, cambios porque la Constitución tenemos que cambiarla para evitar todos los excesos que se están dando. Pero la pregunta quedó al aire. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo? Nos lo dice la Constitución. Si el presidente actual no convoca sesiones extraordinarias, entonces le quedará la gran responsabilidad a quienes van a entrar el 1 de julio. Y la Constitución le da dos opciones. Le da 3, pero me imagino que ya nada más queda reducida a las otras 2 opciones. Uno, la misma Asamblea que comienza el 1 de julio en 2 legislaturas seguidas, aprueba con consenso la propuesta de reforma y hay que ir a un referéndum. Hay que ir a un referéndum. Eso lo dice la Constitución. Aquí el tema latente es que el tema está en caliente, profesor. Y ya después toma posesión, bajan y la gente se olvida del tema. Bueno, apostemos por lo positivo.
Y cuando digo que apostemos por lo positivo, creamos que en este momento hay la voluntad, hay la decisión, está la coyuntura para que en efecto sí se pueda llevar a cabo lo que se está haciendo en la concertación nacional. Que como ya lo dijo el doctor Kastulovich, que él lo dijo muy bien, ahí están representados todos los sectores de la sociedad. Y si de los que están representados en los sectores de la sociedad se llegan los mínimos consensos, pensemos que quienes tienen la capacidad política y jurídica de promover el cambio constitucional a través de la reforma se puedan llevar a cabo. Pero nunca olvidemos, los grandes consensos son necesarios en los temas de reforma constitucional, porque ya tenemos dos experiencias. Cuando se aplicó el mecanismo de una sola asamblea, el referéndum, en democracia, las dos veces que se ha puesto en práctica ese mecanismo, el pueblo ha rechazado la reforma en el referéndum. Y eso puede haber sido, no puedo decirlo de manera categórica, por la falta de los consensos. Si hay consenso, es probable que a través de ese método, en un tiempo relativamente corto, se pueda reformar la Constitución. Bueno, y está también el peligro latente, el caso reciente fue las reformas al Código Electoral, una mesa que homologó una iniciativa y lo que salió del legislativo fue otra cosa. Sí, ahí hay quienes están planteando, y yo comparto esa tesis, que en esa próxima mesa de reformas que atinadamente lleva a cabo el Tribunal Electoral, se le dé mayor participación a los sectores de la ciudadanía. La democracia se hace fuerte con los partidos políticos, pero se hace mejor cuando se le da participación a los ciudadanos a través de otras vías. Y yo creo en eso. Y eso se puede reflejar en esas posibles reformas constitucionales, y la Asamblea, que se ha renovado en un gran porcentaje, esperemos que esté a la altura y que sepan que esas reformas tienen que hacerse pensando en país, en el Estado y no en los intereses particulares. El procurador de la Administración, don Rigoberto González Montenegro. Profesor, muchísimas gracias por venir, por darnos de su opinión. Esto es un tema pendiente que hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento. Sí, yo soy el que agradezco esta oportunidad, y nunca olvidemos que los temas constitucionales nos atañen a todos y no a unos pocos, ni a unos cuantos, ni a unos muchos, sino a todos. Nos quedamos con esta reflexión. Castalia Pascual, ¿qué tendremos más adelante?